Dialogando. Programa de conversación de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando. Con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa Dialogando. Soy Gladys Olortegui Mariño y hoy es sábado 25 de julio del 2021. Fabiola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Estás allí, Fabiola? Sí, efectivamente, muy buenos días a todos los oyentes y a los que nos escuchan también, que hoy día vamos a tener un excelente programa con dos grandes invitados. Sí, a ver, en primer orden va a estar con nosotros un reconocido ya personaje, Jesús Raimundo, periodista y educador. Con él vamos a hablar sobre la presentación del libro Generación B, Jóvenes de la Esperanza. Luego, ¿a quién tenemos? Fabiola. Efectivamente, vamos a continuar con también un educador e historiador, el profesor Alex Loaiza, quien nos va a conversar un poquito sobre la importancia de reflexionar en este bicentenario, los puntos que cabe señalar de los problemas que aún estamos arrastrando y sobre todo también las lecciones en este bicentenario. Y como todos los sábados, Oscar Cicconi con los cuerpos que hablan. ¿Cómo descargar el estrés de nuestro cuerpo? Además, también con Gerson Rivas, él nos va a explicar un poco sobre los alimentos que debemos consumir de acuerdo al clima, ¿no? Lo cual es muy importante para estar saludables. En su secuencia Razones de Peso. Nos vamos de inmediato a darle la cordial bienvenida a Max Obregón Rossi y su secuencia Aquí y Ahora. ¿Cómo estás, Max? Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Gladys. Y llegamos a lo que era lo que se preveía. Anoche, el ahora ya presidente con credenciales, Pedro Castillo, fue reconocido y recibió las credenciales del caso. A partir del miércoles estará juramentando como nuevo presidente de la República, el presidente del Bicentenario, el presidente que llegó en medio de un enfrentamiento político muy fuerte entre sectores del país que se polarizaron, que continúan aún polarizados, aunque no tanto como antes. Y resulta el primer presidente de izquierda de nuestro país. Asume el bicentenario siendo además un campesino, un maestro, un hombre de provincia, de una provincia muy lejana de nuestra región Cajamarca, una de las más devastadas y más pobres de nuestro país. Y lo hace con la esperanza de quienes votaron por él, esperanzados en él, que representa a los más pobres. Y lo hace también con el respaldo de aquellos otros que no necesariamente votaron por él, pero que consideran que nuestro país no debe seguir enfrentado. Alguien comparó asumir el mandato respecto a aquellas personas que le deseaban mal, como si se esperara, estamos en un avión y estamos esperando que el piloto le dé un infarto, porque así hay algunas personas que esperan que le vayan mal. Nosotros no somos de esos, y creo que la gran mayoría de peruanos tampoco. Los propios empresarios que estuvieron abiertamente en oposición han dicho en esta semana que esperan de verdad que le vaya bien. Inclusive han repartido algunas observaciones, por lo menos de primera intención han hecho mea culpa, que hay que pensar más en las grandes minorías. Insisten, por supuesto, en que no es necesario una nueva constitución, sino plantearse alternativas nuevas de mejora, como podría ser a lo mejor algunas revisiones de contratos mineros, o ver mucho más en favor de estos hermanos peruanos que menos los tienen. Lo importante es saber que las aguas pueden volver a su cauce normal por parte de una sociedad que estuvo polarizada. Siempre va a existir un grupo minoritario, así lo han hecho saber,
que no solamente estarán a la expectativa, sino que harán lo imposible porque pueda ser defenestrado ese cargo cuanto antes. Sin embargo, la gran mayoría espera que le vaya bien, porque el Perú merece que nos vaya bien. El Perú no puede seguir sufriendo y enfrentándose en medio de una pandemia que todavía no ha terminado, cuando existen todavía algunas voces de parte de las nuevas autoridades de este gobierno que, por ejemplo, dicen que lo que se ha hecho en los últimos meses respecto a la vacunación no es la mejor, que la vacunatón es solamente para las pantallas. Ahí vamos a discrepar y decir que los resultados empiezan a rendir frutos. Ya son cada vez menos los adultos mayores, no solo que se enferman, sino que fallecen. Si tendrán algo mejor, en buena hora. Pero lo que se ha programado y que ahora ya se esté hablando de personas de la década del 40, que tienen 40 años o más, que ya estén vacunados, es un gran avance cuando no lo tuvimos con el anterior presidente Vizcarra, quien, por cierto, debe tener un trastorno muy fuerte de personalidad, porque no solamente insiste que él debiera estar en ese congreso, sino ahora ha amenazado con sacar sus espacios en televisión para dar algunos tips de cómo se debe gobernar. Que este año, número 1 ya del Bicentenario, entramos al 201, nuestra independencia, nos encuentre no solamente con más tranquilidad, sino nos encuentre con la serenidad necesaria para cuando hayan elecciones, escoger a quien debe ser. Vienen próximamente elecciones para cambiar autoridades locales, autoridades regionales. Es el momento de seguir reflexionando, de ver cómo nos va y de ver qué exigimos, siempre dentro de los cauces democráticos que nos establece la Constitución. Muchas gracias, hasta la próxima semana, aquí y ahora. 43-689-113 o al teléfono fijo 043-428826. Cable Andino te cuida. Y ya estamos de regreso, ya está con nosotros nuestro invitado Jesús Raimundo, periodista y educador. Hoy vamos a hablar sobre la presentación del libro Generación B, Jóvenes de la Esperanza. ¿Cómo estás, Jesús? Siempre es un gusto, un placer conversar contigo, pero déjenme contarles, yo sé que el rostro del maestro Jesús es conocidísimo, pero queremos indicarle que él es director de contenidos en Artífice Comunicadores, ha sido editor en Diario El Peruano, redactor en el Diario El Comercio, ha estudiado maestría de periodismo y comunicación multimedia en la Universidad San Martín de Porres y ha estudiado comunicación social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Toda una trayectoria. Bienvenido al programa, es un gusto, Jesús. Hola Gladys, ¿cómo estás? Es un gusto también para mí poder estar aquí intercambiando estos aspectos, ¿no? de las comunicaciones. Un saludo muy especial también a Fabiola. Gracias por esta invitación. Jesús, luego vamos a hablar de ese doctor Tilde, que ya de hecho eso está. Ya se conoce a nivel nacional e internacional, y es que vamos a indagar luego cómo nace esa idea, pero es una historia muy bonita y le vamos a pedir que él nos lo diga. Pero empecemos por la presentación del libro Generación B, Jóvenes de la Esperanza. ¿De qué trata este libro? Entiendo yo que está a tu cargo la edición. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Sí, Gladys, justo ya tenemos el libro en nuestras manos. Esta es Generación B, Jóvenes de la Esperanza. Son 21 historias, 21 crónicas, 21 perfiles de 21 jóvenes de la esperanza de nuestro país, que viven en 14 ciudades de nuestro país y que además han sido escritos por 21 periodistas de diversas generaciones. Estas 21 historias lo que busca es precisamente compartir, resaltar, difundir los aspectos positivos de los jóvenes en diferentes especialidades. Por ejemplo,
participan jóvenes vinculados con la educación, que están innovando la educación en Pucallpa, participan jóvenes que están revalorando el quechua a través de las redes sociales, no solamente enseñando, sino también compartiendo las tradiciones andinas en Cusco, en Huancavelica. Participan jóvenes vinculados con el deporte. Hay una campeona que está justamente estos días ya en Tokio participando, es la primera gimnasta peruana que participa en los Juegos Olímpicos, Diana Orrego. Está también la historia de nuestra Miss Perú, Yannick Maceta, pero no vinculado al tema que ya se conoce, sino su labor en favor del rescate de los derechos de los niños cuyos derechos son violentados. Hay historias de activistas, de feministas jóvenes, hay historias también de personajes vinculados con el emprendimiento, la solidaridad. Son 21 historias muy inspiradoras de nuestro Perú. Y hay un personaje, Gladys, de Chimbote, es Juan Carlos Romero, el joven estudiante que ven aquí, Juan Carlos Romero. Él ha estudiado en la Universidad Nacional del Santa. Es un joven que logró llegar a la ONU en un concurso hace 2 años que se llama Competencia Mundial de Derechos Humanos Nelson Mandela. Contamos de cómo él triunfa en este escenario internacional que es por la defensa de los derechos humanos y cómo, a pesar de las dificultades, la solidaridad de sus compañeros de la universidad, de los vecinos, han podido ayudar para que él pueda para hacer este viaje grande, prolongado y poder representarnos y triunfar en Ginebra, ¿no? Esta es una historia muy inspiradora también de uno de los 21 jóvenes que nosotros llamamos los jóvenes del Bicentenario o parte de la generación del Bicentenario. ¡Qué maravilla! ¿Cómo nace esta idea extraordinaria? Además, ha sido seguramente complicado elegir 21 jóvenes, 21 ciudades y 21 también periodistas que han entendido la historia de cada uno de estos jóvenes. ¿Cómo nace la idea, Jesús? La idea nace porque a los jóvenes muchas veces no se les conoce por los valores que ellos representan. A veces se dice que los jóvenes van a ser el futuro de nuestra sociedad. Nosotros creemos que los jóvenes no son el futuro, ya son el presente, porque están aportando desde diferentes especialidades, ángulos, experiencias, ciudades, a la construcción de una mejor sociedad, una sociedad mucho más inclusiva, una sociedad que valora y aprecia la diversidad, una sociedad que tiende encuentros culturales y una sociedad también que aspiramos en este contexto del Bicentenario. Este libro, el libro de Generación B, resume justamente el tema de la generación del Bicentenario, tiene 5 capítulos. Hay una sección que se llama Expresiones, donde nosotros contamos de cómo Renata Flores, por ejemplo, es una artista joven, es la reina del rap en quechua y además es una cultora de las raíces tradicionales, ¿no? Cómo usan las redes sociales para lograr estos cambios. O también aparece el TikToker más importante de esta generación en el Perú como Yossi Martínez, quien estuvo desde las redes sociales compartiendo en octubre, por ejemplo, del año pasado, los puntos de vista para hablar de política, ¿no? En el contexto de la marcha nacional frente a lo que se había presentado en el contexto, el rechazo al gobierno de Merino y al Congreso. Hay otra sección que se denomina Saberes, donde los jóvenes comparten también sus conocimientos. Hay una estudiante que usa las redes sociales para compartir, por ejemplo, las ciencias básicas, o hay otro estudiante que usa las redes sociales para enseñarles a encontrar una profesión adecuada a través de las orientaciones que se le pueden dar. Hay otra sección denominada Iniciativas, donde hay un caso impresionante aquí en Lima,
donde una adolescente de 13 años ha logrado salvar del hambre a sus vecinos que viven en los cerros de Villa María del Triunfo. A través de las redes sociales, literalmente ha logrado recaudar y convocar a muchas personas para llenar la olla. Como también hay otra historia de un joven aguajún que desde Lima ha logrado rescatar del hambre y de la muerte en el contexto de la pandemia por el coronavirus a muchos de los migrantes que no podían regresar a sus pueblos en este contexto de confinamiento. Tenemos otra sección que es la sección iniciativas, ¿no? Donde nosotros revaloramos también ese espíritu emprendedor de jóvenes, por ejemplo, que están logrando acciones muy importantes. Desde Arequipa ya ahora es un adolescente, empezó el proyecto cuando era niño, es el banquero más joven del Perú que está a punto de crear una red a nivel nacional de cajeros automáticos. En plena pandemia sigue trabajando y está además impulsando la sucesión de este emprendimiento financiero. O como también aparece la historia en el caso de las iniciativas de una estudiante de enfermería que rescata las plantas medicinales en las alturas de Junín para lograr con este emprendimiento grandes acciones. O el campo del derecho. Derechos es otra sección para nosotros muy importante, que es el tema de la justicia, de alcanzar la equidad. Y finalizamos nuestra sección con esfuerzos. ¿Quiénes escriben, Gladys? Sí, efectivamente, como tú indicas, no ha sido fácil convocar a los cronistas. Escriben periodistas de diversas ciudades. Escribe, por ejemplo, Jocelyn Alfaro, es una cronista de Huancayo. Milagros Berríos es una cronista de aquí de Lima, del diario La República. Enma Cadenas es una cronista transgénero que tiene una vida también para contar desde su experiencia y está escribiendo una novela. César Chaman, que es otro periodista muy importante y cronista, además editor de la agencia de noticias Andina. César Clavijo, cronista de Trujillo, jefe de redacción del diario La Industria en Trujillo. Zenaida Condori, periodista y cronista del Grupo El Comercio, radica en Arequipa. Carlos Contreras, otro periodista y cronista del diario La República. Maritza Espinosa, quien hoy maneja las plataformas en La Mula, con una periodista con gran experiencia. María Fernández, periodista y cronista además de la agencia Andina. Está Renzo Gómez, un maestro de la crónica, sobre todo de la crónica vinculada con los deportes, y ha publicado ya varios libros. Hugo Grandes es otro cronista que también ya publicó varios libros y tiene una vena y una sensibilidad única. El maestro Eloy Jauregui también narra una crónica ambientada en Cajamarca, ¿no? A pesar de su situación muy delicada de salud, se comprometió con el tema de la juventud. Paco Moreno, autor muy conocido también, participa en esta selección. Doña Teresina Muñoz Nájar, cronista con gran recorrido y trayectoria y presencia. Sonia Obregón, que pertenece a la nueva generación de cronistas. Carlos Paucar, el editor central del diario La República. Claudia Pisfil, chimbotana, que ahora está estudiando una maestría en Barcelona y desde Barcelona ha colaborado en esta publicación. Sonalito Esta, quienes conocen, que muchos conocen por su trayectoria en la televisión, también participa con una muy importante. José Badillo Vila, periodista, cronista, cantautor. Ronnie Valdía Chávez es un cronista viajero muy importante de nuestro periodismo peruano. Y cerramos con Esther Vargas, cronista también de gran trayectoria, que es ahora la editora de multiplataformas del diario Perú 21. Son 21 cronistas que participan en este libro y lo hacen con mucha convicción y con mucha motivación de contar historias desde diferentes puntos de vista y cada uno con su estilo. Wow, es impresionante todo lo que menciona el profesor Raimundo, y justamente creo yo de que sería interesante que usted más o menos nos comente, nos indique qué avisora usted de aquí a unos años al respecto a esta diversidad de perfiles que podemos encontrar. Creo yo de que no es ahora tan bueno,
poder decir, ¿no? Con atribuir prejuicios o atribuir ciertas características a este grupo de jóvenes, sino más bien diversificarlos, porque lo que usted ha hecho es poder resaltar, ¿no? Los perfiles en diversos ámbitos, campos, y no solamente atribuirle tal característica, sino una diversidad. ¿Cómo, le repito, ¿no? ¿Cómo avisora usted a la juventud de aquí a unos años con toda esa riqueza que han podido reunir también a través de diferentes cronistas, periodistas muy calificados en ese rubro? Los mayores a veces somos un tanto pesimistas y pensamos que el futuro es incierto. El libro representa ese optimismo o recoge ese optimismo que tienen los jóvenes. Los mayores alguna vez hemos sido jóvenes, pero son jóvenes que miran la realidad con mayor pasión, convicción y están mejor preparados para estos grandes retos. Entiendo entonces desde esta mirada que contar estas historias, las historias de los jóvenes, son precisamente para inspirarnos, para recuperar de pronto ese optimismo que hemos perdido o esa confianza en el futuro de nuestro país y de esta mejor sociedad. Este libro, y lo digo aquí en la contratapa, es un homenaje a quienes desde diversas identidades, intereses y demandas construyen una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, ¿no? Estos jóvenes son, de alguna manera, el testimonio de lo que encamina una nueva historia del Perú. Pensamos nosotros que con las historias que son hechos concretos, los jóvenes están construyendo esta nueva historia del Perú que tanto anhelamos y soñamos. Después de 200 años, parece increíble que no nos podamos abrazar, encontrarnos, buscar coincidencias, aceptarnos, tolerarnos, entender que el Perú es un país muy diverso, muy rico, y además que compartimos este territorio, muchas culturas con diversas lenguas y cada una con una gran riqueza, como mencionaba el amauta José María Arguedas. No hay un país con tantas temperaturas y tantos colores y tantas manifestaciones como nuestro Perú. Entonces, este libro, pensamos que Generación B es el libro del Bicentenario, es el inicio de una gran carrera que esperamos lograr recogiendo más historias, recorriendo por todo el Perú. Y pronto también estará en el formato electrónico y también tendrá una versión de audiolibro. Entonces uno puede, mientras viaja, escuchar esas historias, o mientras hace algunas actividades también escuchar esas historias, o a veces rompemos esta limitación que tenemos con las librerías para leer pues este celular con el libro electrónico. Entonces es un libro hecho con mucho corazón, con mucha convicción, pero también con un gran propósito de volver a reencontrarnos y valorar nuestras raíces como peruanos que somos. Jesús, valorar nuestras raíces y es un gran regalo en este bicentenario un poco complicado que nos ha tocado vivir, especialmente este año. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde adquirimos? Primero, ¿cuándo se presenta? ¿Dónde se va a presentar? Y luego, lógicamente, queremos tenerlo ya. Va a ser un extraordinario regalo para festejar juntos, recorriendo cada región de nuestro país, compartiendo las historias que nos cuenta este extraordinario libro. Gladys, el libro se presentará el 2 de agosto a las 7 de la noche en la Feria del Libro de Miraflores. Será una transmisión a través de las redes sociales. Facebook es la plataforma que se va a usar, y también estaremos en YouTube. A través de nuestras redes sociales vamos a anunciar, van a participar 2 de los 21 cronistas, Maritza Espinosa, y además participará el maestro Renzo Gómez. Curiosamente, es la primera presentación, y vamos a realizar otras presentaciones con los demás cronistas. Además, Gladys, con los cronistas que nos acompañan en esta publicación, nosotros haremos
un ciclo de conferencias donde cada uno de ellos va a compartir sus técnicas, sus experiencias y las historias también. Van a participar también los jóvenes que nos han contado sus historias en este libro. ¿Dónde pueden adquirir el libro? El libro ya se encuentra en la librería El Virrey, está en preventa con un descuento de un 25%. También está en la librería Comunitas, también está en la librería Heraldos Negros. Todos ellos los pueden encontrar a través de la página web y también lo pueden ubicar en nuestra tienda virtual que es artificecomunicadores.com. También con una oferta enviamos los libros a todo el Perú, a todo el mundo. En realidad tenemos una cadena de distribución global y pronto estarán en otras librerías. Acaba de salir el libro y estamos en plena distribución y contacto con las librerías. Un dato que se me estaba olvidando, Gladys, es que participan 21 cronistas, 10 mujeres, 10 hombres, o sea, 11 mujeres, mejor dicho, una transgénero y 10 cronistas, ¿no? Entonces, hemos también tratado de reunir a 21 de diversas generaciones y de alguna manera el libro también representa esa equidad, ¿no es cierto?, que siempre buscamos en cualquier proyecto y lo estamos demostrando aquí con nuestra publicación. Gracias, Jesús. Siempre yo me saco el sombrero. Tenerte en el programa para nosotros siempre es un lujo. En ANP estuvimos también en vivo cuando nos lo permitía las circunstancias. De hecho, es un programa tuyo. Jesús, felicitaciones por este nuevo emprendimiento. Sé de la calidad del libro y de hecho, pues, cada lectura es un aprendizaje donde debemos escribir bien, correctamente y a la mano, pues, ¿no? La redacción no se improvisa. Sobre esos y otros temas, ojalá en algún momento podamos tenerte en el programa, pero hoy hemos querido hablar sobre esta gran obra, Regalo del Bicentenario. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias, Fabiola. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Y Fabiola, nos vamos presentando. Hay un informe que has elaborado. Coméntanos, los maestros del Bicentenario. También, efectivamente, ¿no? Y creo que ahorita estamos en ese tema de querer hablar de diversidad, de querer mostrar, exponer diversas voces, y también se me ocurrió algo parecido, como lo estábamos comentando, es exponer las voces de los diferentes maestros de las regiones del país, ¿no? Es así que hoy día vamos a ver dos voces, en este caso del profesor de Huánuco, Gregorio Berrospi, y de la profesora Inés Tixe, que sería de la región Junín. Efectivamente, y vamos a verlo ya. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza. La educación también se compone de pensamientos y sentimientos de los docentes que diseñan el rostro de la formación en el Perú, país que este año celebra el bicentenario desde la proclamación de su independencia en 1821. Por eso, reunimos sus testimonios contando sus experiencias sobre la educación a distancia en medio de la pandemia. Ellos son los docentes del Bicentenario. Gregorio Berrospi es docente en la institución educativa Agropecuario Naranjillo, ubicado en el distrito Luyando, provincia Leoncio Prado, región Huánuco. Por las clases a distancia, confiesa sentir cansancio mental, mientras que los estudiantes padecen estrés. Enseña vía llamada y WhatsApp porque gran parte de los escolares provienen de las zonas rurales. El papá también ya dice, no, mejor que repita mi hijo, ¿no? Que no puedo ya gastar más en sus megas, en el internet, porque ellos casi más del 60% de los alumnos del colegio no tienen internet. Por temor a la deserción de sus alumnos, ha emprendido sus clases semipresenciales, siguiendo las medidas de bioseguridad. Estoy haciendo clases semipresencial, aunque está prohibido. A aquellos alumnos que no tienen pues la conexión o viven muy alejados, una vez por semana les cito al colegio para poder reforzar, o explicándoles y tomando las medidas de bioseguridad. Inés Tixe tiene 55 años.
Ella es docente en la institución educativa Santiago Antúnez de Mayolo del centro poblado Aramachay, ubicado en el distrito 5, provincia Jauja, región Junín. Para enseñar en medio de la pandemia, Inés confiesa haber aprendido el uso de redes sociales con la ayuda de su hija. Para mí la verdad ha sido un reto. Yo que tengo ya 55 años, yo estaba solamente preparada para trabajar en la presencial, trabajar ahí en las aulas, ¿no? Con la pizarra, de repente la multimedia y todo eso. Yo no sabía nada lo que es el WhatsApp, lo que es las plataformas de Google Meet, el Zoom y todo eso, pero he ido adecuándome poco a poco, gracias de repente a la ayuda de mi hija. Manifiesta su preocupación que, a pesar de que este año se les ha entregado tablets a los estudiantes, parte de ellos no ingresa a clases virtuales. Por eso, desea regresar a las clases presenciales. Hay que tener paciencia, fe en Dios, que vamos a salir de esta pandemia, de este contexto, y sé que vamos a volver a nuestra institución educativa, que nuestros estudiantes nos están esperando. Este apartado no reúne héroes ni hazañas increíbles, son más que eso, maestros involucrados en una gran labor educativa, la de forjar ciudadanos más conscientes en medio de la pandemia. Y mira, son dos primeras historias, ¿verdad? En cada programa tenemos varios testimonios también. Coméntanos, Fabiola. Sí, efectivamente, ¿no? Es el inicio de esta sección, como menciona, vamos a dar a conocer las voces de las dificultades, los aprendizajes y las labores que vienen ejerciendo los docentes actualmente en medio de la pandemia y pues la precariedad educativa a pesar de todo sigue continuando, ¿no? Hay que ver también de qué manera el mismo gobierno se hace cargo en ese sentido y hablando de la variedad regional, no solamente centralizarlo como lo que casi siempre notamos en los diversos sectores, hablemos siempre del Perú concentrándonos en las 24 regiones y siempre haciendo hincapié de que Lima no es el Perú, ¿no? Hay que ver las historias de las otras regiones, de las otras comunidades, de las deficiencias que tienen y a pesar de ello los docentes continúan laborando y entregando lo mejor de ellos por su pura vocación. Excelente, entonces esperemos a seguir conociendo las historias. Hidrandiana nos recuerda que tiene su chatbot. Pueden comunicarse al 943-327-474, 943-327-474. Allí tienen variada información y van a resolver sus dudas. Y nos vamos a una pausa y cuando regresamos vamos a conversar con Alex Loaiza Pérez, historiador y educador. Bicentenario patrio, lecciones y aprendizajes es el tema. Pausa, regresamos. Huaraz, lucero del amanecer, ciudad llena de historia y cultura, de gente amable y respetuosa. Huaraz, ciudad de damas y caballeros imponentes, que respetan y guardan tradiciones, de jóvenes pujantes, de gente emprendedora. Huaraz, vigilado por los imponentes Balina Raju, Ranrapalca y el Cerro San Cristóbal, testigos de tu nacimiento. Huaraz, gente notable, gente que te ama, gente que te merece. Feliz 164 aniversario, la generosa ciudad de Huaraz. Es un saludo nacido desde el fondo de nuestro corazón. Somos Cable Andino. Y es que nuestra patria amada está de aniversario, ¿no? El 25 de julio está cumpliendo 164 años. ¿Cómo te extrañamos, tierra querida? Esperamos estar prontito en Huaraz. Fabiola, y bueno, del aniversario de Huaraz, ahora tenemos también
para hablar de historia, ¿no? Historia que nos lleva a profundizar esta conmemoración de los 200 años del aniversario patrio. ¿Qué implicancias tiene? ¿Por qué celebramos? Tenemos muchas razones que celebrar. ¿Qué nos dice la historia? Precisamente para absolver estas dudas y tantas inquietudes, está con nosotros nuestro invitado, Alex Loaiza Pérez, es historiador y educador. Con él vamos a hablar sobre el Bicentenario Patrio, lecciones y aprendizajes. ¿Quién es él, Fabiola? A ver si nos compartes parte de su trayectoria, de nuestro invitado. Sí, al respecto es muy importante poder reconocer de que el tema del que vamos a estar hablando justamente en este tiempo es el bicentenario, ¿no? ¿Por qué hablar del bicentenario? Porque nos permite poder hacer un análisis sobre los diferentes hechos que nos han permitido estar donde estamos, ¿no? Independencia, pero no solamente eso, si aún podemos hablar de libertad, de justicia, porque eran en aquellos tiempos ideales que se perseguían, ¿no? Ahora vamos a conversar hoy día efectivamente con el profesor Alex Loaiza Pérez. Él es candidato a doctor en Historia por el Colegio de México, magíster y licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente también docente en dicha casa de estudios. Muy bien, vamos a darle la cordial bienvenida entonces a nuestro invitado. Alex, es un gusto tenerte en el programa y así la pregunta de cajón. 200 años de celebraciones patrios, ¿por qué tenemos que celebrar? ¿Hay razones para celebrar? Buenas tardes ante todos, saludo al público oyente, televidente, gracias por invitarme a este espacio de Dialogando. Y bien, respecto a esta pregunta sobre el Bicentenario, bueno, celebramos el nacimiento del Estado peruano, del Estado republicano, y que deja atrás un sistema de gobierno monárquico, ¿no? Eso es lo que celebramos. El 28 de julio es una fecha simbólica, es referencial en ese sentido, porque recordemos que la guerra se gana tras la batalla de Ayacucho, ¿no? Pero bueno, en la historia siempre tenemos eventos que sirven como para recordar un evento mayor. Entonces, este 28 de julio nos permite recordar y reflexionar precisamente sobre el nacimiento de la República y la instauración de un sistema de gobierno representativo que se basa en la soberanía del pueblo, que se basa además en los derechos de los ciudadanos. Claro, y siempre surge la pregunta de que, bueno, que eso no es tan cierto, de que la situación no cambió del todo, que todavía hubo injusticias. Bueno, y de hecho, recordemos que la esclavitud todavía se anula hacia 1854, ¿no? Y todavía hay tributo indígena. Pero habría que decir de que hay que partir de una idea muy clara, que es que el gobierno representativo es un modelo que se está construyendo constantemente, porque suele haber esta mirada de que al Perú todo le va mal, etcétera, pero hay que mirar qué está sucediendo en Europa, por ejemplo, ¿no? Pensemos qué está sucediendo en Francia, ¿no? La cuna de la Revolución Francesa hacia 1821 o el siglo XIX, ¿no? Bueno, tras la Revolución, la época del terror, llega Napoleón, que es un emperador, no es un gobierno representativo. De ahí vuelve la monarquía, de ahí vuelve la república, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno, el sistema de gobierno es algo que no es perfecto y que se construye, ¿no? Pero en ese sentido, habría que decir que en las repúblicas latinoamericanas son el espacio donde se ejecuta este modelo sin retrocesos, salvo Brasil, ¿no? Que es una monarquía. Pero después, en este experimento democrático, constitucional, etcétera, América Latina es la que asume, sin retrocesos, como dije, este modelo,
¿no? Claro, en la historiografía occidental, mundial, no se reconoce eso, ¿no? Pero habría que decir que eso es un hecho. Y sobre eso habría que reflexionar, ¿no? Claro. Efectivamente. Dale, Sí, Fabiola. me parece una duda muy grande, ¿no? Hablando todo esto de manera general, es importante también poder aterrizar sobre aquellos problemas sociales que aún arrastramos, dificultades que no nos permiten hablar, digamos, de un país que está organizándose, de un país que está atendiendo problemas que nos va a permitir vivir mejor, ¿no? Entonces, ¿qué problemas usted podría reconocer que aún estamos arrastrando del siglo pasado? Bueno, habría que decir que cada época tiene sus problemas, por más que sean similares, en la superficie no lo son. A ver, del siglo XIX podríamos decir que la desigualdad económica, el racismo, las diferencias entre el hombre y la mujer son algo que persisten. Bueno, en esa época estaba normalizado, se consideraba que eso era natural. De hecho, las mujeres no votan hasta el siglo XX, y las diferencias y las jerarquizaciones raciales estaban asumidas, no legalmente, pero socialmente se consideraba que un indígena era inferior, ¿no? Y de hecho, eso no mejora para el siglo XX. No, se les quita el voto a la población analfabeta y se la devuelve todavía en el 79, ¿no? Del siglo pasado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay una serie de problemas que persisten, pero que han ido cambiando precisamente porque, ya mirándolo de una óptica optimista, este modelo te permite discutir, te permite criticar ese tipo de injusticias. Porque en la época colonial no había esa posibilidad, porque no hay el espacio público, no hay la prensa, no hay, el ciudadano no tiene medios para expresarse políticamente, porque en la monarquía no había ese espacio. Entonces la república te permite eso, evidentemente con limitaciones, pero se va construyendo. La ciudadanía, los derechos ciudadanos se construyen día a día. Y por eso, por ejemplo, si la mujer no tenía voto en el siglo XIX y se consideraba que era algo normal, precisamente ese espacio político, la prensa, permite a las primeras escritoras mujeres de fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, reclamar, ¿no? No solo en el Perú, en el mundo, y les permite después derechos económicos, después políticos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un cambio que se da paulatinamente en estos 200 años. Y para el caso del racismo, por ejemplo, perdón, sí, adelante. Sí, continúe contigo. Para el caso del racismo, por ejemplo, que a diferencia de Estados Unidos, que a veces es nuestro modelo de democracia perfecta, cosa que es una ilusión, porque el racismo en Estados Unidos estaba legalmente establecido, ¿no? Con leyes que prohibían los matrimonios interraciales, con legislación que creaba guetos, ¿no? Un régimen sumamente injusto para la población afroamericana. Por ejemplo, en el Perú no ha habido eso, en América Latina no ha habido una legislación de ese tipo, pero sí ha habido racismo, hay racismo. Sin embargo, claro, la legislación y la capacidad de poder criticar, de tener medios de prensa o medios de comunicación, hacen de que la legitimidad que puede tener el racismo de pronto en la actividad, en la vida cotidiana, pues se vaya perdiendo, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, si un político o alguien es grabado con actitudes de ese tipo, racistas, rápidamente cae sobre ellos, ¿no? un castigo, ¿no? Y muchos ya han perdido su trabajo, ¿no? Y puestos en cargos públicos. Entonces, claro, uno dirá que eso es algo que antes no se veía, ¿no? Hace 50 años, una denuncia de ese tipo no era tomada en cuenta. Era así como que, no, ¿para qué te quejas de eso? ¿No? Eso no es importante. Claro, hoy, en cambio, son otros tiempos, ¿no, Alex? Son otros tiempos. Es verdad que se abolió la esclavitud, pero la esclavitud pareciera que permaneciera entre comillas. Nos hablas del racismo, pero surge también otro término, como es la discriminación.
has abordado sobre el rol de las mujeres. Si queremos hablar de mujeres del Bicentenario que hicieron historia, que contribuyeron como heroínas anónimas, que aún la historia no las visibiliza como quisiéramos, en realidad, porque todavía hay cierto machismo y seguramente muchos historiadores me perdonan, no han querido visibilizarlo seguramente, pero nos gustaría conocer tu opinión. La imagen de la mujer en ese proceso de luchar contra la esclavitud, de hacerse un espacio, de pelearse, por así llamarlo, para tener la posibilidad de elegir a una autoridad. En esos tiempos en el que es verdad, la prensa no estaba tan vigente como ahora y no era pues un vocero tan actual y tan de fácil acceso, ¿no? Bien, claro, es un problema, el tema de la visibilización es algo que los historiadores e historiadoras están trabajando cada vez más. Los sectores que se dominan subalternos, ¿no? En este caso la mujer y también los sectores populares son es difícil rastrear los documentos en tanto no escriben, ¿no? Por ejemplo, para el siglo XIX, ¿no? O se denominaban, porque si dices se denominan, entiendo yo que tú consideras que se sigue denominando o se denominaba. La historiografía, en aquel entonces, bueno, la sociedad, decían sectores populares, la plebe, ¿no? Pero a veces no eran descripciones positivas, ¿no? Pero bueno, a lo que vengo es lo que se ha visto y analizado en la historia últimamente, ya dejando de lado a los actores protagónicos, que generalmente son la élite, aquellos que escriben, lo que se ve claramente es que hay evidentemente una participación importante, política, de los sectores populares y incluyen a las mujeres, ¿no? Solo que, como menciono, ellos... ¿Qué mujeres? El problema es eso, ¿no? El problema es eso, darles nombre, porque no conocemos individualmente a esos sectores, que son heroicos y participan en las luchas, ¿no? Pero están ahí en la guerra, por ejemplo, pensando en la guerra de independencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, las hermanas Toledo son muy conocidas, ¿no? O las Toledo son conocidas en Jauja, pero claro, no sabemos mucho más de su biografía, María Parada de Bellido, etcétera. ¿Por qué, son Ale, importantes ¿por qué los historiadores, me apena decirlo, no estudian el rol de la mujer? Y en este bicentenario hubiera sido muy interesante como resarcir lo que muchos historiadores no lo han hecho, pero más bien aparecen historiadoras como María Rostolowski, hace poco, Linda Lema, por ejemplo, ha investigado sobre la historia de una mujer que ha participado también en todo este proceso de la independencia. Como que hay todavía desidia desde la mirada de ustedes, los hombres. Bueno, eso es evidente, ¿no? Los temas es una cosa subjetiva, ¿no? Pero claro, eso también expresa mucho los intereses de la sociedad, ¿no? Pero habría que decir, para no ser injustos, que eso está cambiando. De hecho, hay una historiadora, Sara Batres Guardia, que ha publicado y publica muchos libros, compilaciones de libros acerca de la mujer en la historia peruana. De hecho, acaba de publicarse por la Comisión Bicentenario un libro acerca de las mujeres en la independencia, ¿no? Entonces, y en las diversas muestras que están abriéndose por la Comisión del Bicentenario, se está dando mucho énfasis al tema de la participación de la mujer. Entonces, claro, habría que decir que sí tenemos algunos nombres en el caso de la independencia, ¿no? Ya mencioné a las Toledo, como se les domina. De hecho, hay un libro antiguo ya de Elvira García que se titula Las mujeres en la historia del Perú, ¿no? Y ahí tiene un capítulo sobre las mujeres en independencia, y después de ahí hay otro texto ya de la década del 60 también sobre las mujeres en la independencia, que ahorita se me va el nombre de la autora.
Clorinda Mato de Turner, por ejemplo, es una mujer que desde las letras también contribuyó, de hecho, ¿no? Con su corriente en ese pensamiento. Claro. No, claro, es importante, pero de hecho habría que decir que se les ha dado mucho, o sea, Clorinda Mato de Turner y las escritoras han sido como personajes más estudiados. Sin embargo, son de sectores medios y altos de la sociedad peruana. Es verdad. Sin embargo, los sectores populares son los que menos han sido estudiados. Y lo que, repito, trata la historiografía hoy, ya sea historia económica, sea historia política, está siempre incluyendo esta variable que se denomina de género, para poder entender mejor qué está pasando, porque pensemos en la política, ¿no? Es inconcebible no entender la política y la lucha política en el siglo XIX sin la participación de las mujeres. Las esposas de los caudillos participan en la guerra, el caso de la esposa de Gamarra, ¿no? Las famosas tapadas, ¿no? Que van por la ciudad llevando información, llevando dinero, conspirando, ¿no? Entonces, participando en la guerra misma, ¿no? Porque, claro, no tenemos nombres, pero sabemos por los testimonios de que están participando. Y de hecho, en las guerras de independencia, Pezuela, en el Alto Perú, precisamente dice que hay que capturar a las mujeres y a los curas, no hay que fusilarlas ni nada por el estilo, pero hay que capturarlas y encerrarlas, porque son un peligro, llevan noticias falsas. Entonces, ¿no? Bueno, me piden hacer un corte, Fabiola, luego regresas con la pregunta, pero me gustaría también dejar una pregunta así, Alex. 3 hechos históricos dignos de recordar en este aniversario de 200 años de nuestro Perú. Pausa, rapidísimo, regresamos. Cable Andino te informa. Si eres una persona vulnerable y no puedes salir de tu casa, puedes coordinar tus pagos con nuestro personal al número 943-689-113, 943-689-113 o al teléfono fijo 043-428826. Cable Andino te cuida. Para nuestros amigos que nos están siguiendo a través de la radio, ANP Radio, Radio Altura de Huaraz, Radio Naninzik, queremos recordarles que estamos conversando con Alex Loaiza Pérez, maestro, historiador, precisamente sobre el Bicentenario Patrio, lecciones y aprendizajes. Fabiola, adelante. Bien, bueno, de pronto me surge una duda respecto al tema del racismo que estaba mencionando el profesor Alex, dado de que justamente en esta semana hemos visto y a lo largo del proceso electoral de cómo es que se ha estigmatizado a la población indígena y de cómo es que también le han atribuido a la primera dama ya, ¿no? La pareja del presidente de la República, Pedro Castillo, el hecho de haber utilizado mal un término festejación. Entonces, en ese sentido, también la RAE ha aclarado de que es preciso hablar de esa manera, de que no está mal dicha, porque también es parte de una variedad lingüística, ¿no? Entonces, vemos ahí también esa parte de no aceptar esa variedad lingüística, a pesar del tiempo, del proceso histórico que hemos vivido, todavía hay rezagos de racismo y discriminación hacia nosotros mismos, ¿no? Creo que falta mucho por avanzar en ese sentido en nuestro país. Sin afán del pesimismo, pues por eso celebramos que, miren, si ahora mismo se está discriminando, ¿no, Alex? O sea, es increíble. Sí, pero hay que recordar de que este tipo de reacciones son comunes cuando hay procesos de cambio. Entonces, todo este tema de los derechos de la mujer, el protagonismo político que adquiere un político que no proviene de los sectores hegemónicos, causa evidentemente rechazo, porque es un cambio, ¿sí? Entonces, al margen de las tendencias políticas, etcétera, o cómo vaya a suceder, es un golpe simbólico
que a muchos les cuesta, ¿sí? A muchos les cuesta, y que habría que decir que, aprovechando esto del tema del racismo, claro, la historia no es una sucesión de eventos que necesariamente todo es positivo, ¿no? Siempre es avance, sino que hay retrocesos. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la época de Velasco, que bueno, que es un personaje también controvertido, pero que si dejamos de lado los efectos económicos de su gobierno, produjo un amplio proceso de democratización, ¿no? Y revalorización de la cultura propia peruana, y no solo la criolla, limeña, y en cambio eso se fue perdiendo a partir de los 90s, y más bien se fue de nuevo, ¿no? Dándole preeminencia a una cultura limeña, occidental, etcétera, y de nuevo la discriminación empieza a tomar nuevas formas, ¿no? Pero sin embargo, como dije hace un momento, frente a las críticas evidentemente racistas contra el presidente y contra la primera dama, aparece también una avalancha de respuestas y de burlas hacia aquellos que dicen manejar mejor el español, cosa que no es cierta, ¿no? Si vemos algunos políticos políticos o empresarios que han estudiado en colegios muy caros y leemos lo que escriben o cómo se expresan, nos damos cuenta de que, bueno, no son perfectos en absoluto. Entonces, yo creo que hay que entender eso en la historia del Perú, ¿no? Que no es solamente, es un proceso, la construcción de la ciudadanía, la defensa de los derechos es eso, ¿no? No es que uno consiga un derecho y ya lo tiene por siempre, no, hay que defenderlo. Hay momentos de retroceso, ¿no? Pero eso es lo que nos legaron las luchas de independencia, es eso, una república que nos da un espacio de lucha, pero que requiere de nuestra participación, porque si no participamos, simplemente este sistema no va a funcionar, ¿no? Y otros van a obtener el poder, van a ser hegemónicas sus formas de pensar y va a convertir a este sistema político no democrático, ¿no? Eso hay que entenderlo, ¿no? No es un modelo acabado, ¿sí? Por supuesto. Sino que es algo que necesita nuestra participación. Alex, me dicen que tenemos que terminar los tres hechos históricos. Por favor, Tacna es una de las regiones con mucha historia, cerca a Chile. ¿Cómo ven ustedes los historiadores a la región Tacna, por ejemplo? Dentro de los hechos históricos, la guerra con Chile. Bueno, habría que decir que Tacna y el sur en general ha sido muy importante en la historia política en general, la historia general en realidad, siempre ha tenido su propia trayectoria, ¿no? Siempre contra el centralismo limeño y bueno, y en las épocas de independencia, recordemos las rebeliones, las insurrecciones de Tacna, ¿no? Y en la guerra con Chile, bueno, ya sabemos lo de la captura, etcétera, pero Tacna tiene ese lugar especial en la medida de que es un símbolo de aquello que se perdió. Pero, claro, yo creo que el problema que tenemos sobre eso es que hay una visión de Lima sobre eso, sobre la guerra, y sería más interesante saber qué es lo que piensan los tacneños o sus historiadores sobre su lugar en la historia del Perú. Por ejemplo. Me pregunto, sí, gracias, sobre la guerra con... Sí, no, de nada. Alex, estamos con tiempo, gracias. Estuvo con nosotros Alex Loaiza Pérez, historiador y educador. Ahí, en realidad, el tema del Bicentenario no se acaba en este espacio. Esperamos tenerte en alguna otra oportunidad. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Bueno, y del Bicentenario nos vamos precisamente a escuchar, a mirar con mucha atención a Oscar Cicconi en Los cuerpos que hablan. ¿Cómo descargar el estrés de nuestro cuerpo? ¿Sabías tú, Fabiola? Yo no sé. ¿Qué te parece? Vamos a aprender juntos. ¿Qué tal? Buenos días, Gladys. Buenos días, amigos, amigas de Dialogando. Hoy estamos en Los cuerpos que hablan desde el Callejón de Huaylas y nos convoca justamente el estrés postraumático que tanto daño nos ha hecho, que tantos problemas nos ha causado
que justamente nos ha confrontado a tener una sobredosis de estrés. Recuerdan que estuvimos hablando de un estrés bueno que se llama estrés y de un estrés negativo que es el distrés. El estrés bueno es aquel que necesitamos para levantarnos todas las mañanas y hacer cosas, pero si yo me levanto con el distrés, tengo formas con el cuerpo de poder eliminarlo. Como recuerdan, nosotros nos construimos desde que nacemos de abajo hacia arriba. Yo primero cuando nazco, mis papás me apoyan, yo trato de reptar, luego voy gateando, después voy levantándome sobre los pies. Recuerdan que los pies es la capacidad que tiene el ser humano de desplazarse y tienen que ir en forma paralela. Mi lado izquierdo era mi lado emocional, mi lado derecho era mi lado racional. Luego vienen las rodillas, que era el orgullo, que es la capacidad que tiene el ser humano justamente de traspasar ese orgullo que es negativo a veces. Las personas demasiado orgullosas a veces chocan contra una pared de negativismo. Luego tenemos las caderas, que es el equilibrio emocional. Tenemos el pecho, que es la parte que tengo afectiva, y los hombros, que es mis responsabilidades. Por supuesto, a la cabeza la tomamos como la mente que piensa, y nosotros vivimos pensando siempre en el futuro, en el pasado, y nunca estamos en el aquí y el ahora. Por eso, cuando yo me levanto una mañana y tengo un poco de distrés, o sea que siento que ese estrés me empieza a molestar, yo tengo posibilidades de descargar. Puedo mover el cuello hacia los costados, puedo levantar mis hombros nada más, hacer este gesto, puedo justamente con los brazos hacer elongaciones que hacen muy bien a la columna. Hago elongaciones, puedo con las manos sacudirlas como si me lavara las manos y me estuviera sacudiendo, y también puedo mover mis caderas hacia los costados, hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Esos son gestos y movimientos. Recuerden que esos gestos y movimientos son los que están generando sustancias que son neurotransmisores, que hacen justamente que se equilibre toda esta química de mi cuerpo. Y justamente dentro de ese equilibrio puedo pasar del distrés a el eustrés, que es el eustrés, es lo bueno, lo que yo tengo, lo que me permite de golpe estar todavía a las 5 de la tarde y sentirme que estoy un poco cansado, pero mi cuerpo está bien, ¿no? Bueno, por hoy llegamos al final de los cuerpos que hablan. Les pido que se autoabracen mucho, que recuerden el abrazo con la familia. El abrazo, ustedes recuerdan que es integrador, que es sanador. Muy bien, nos vamos despidiendo. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias, Bonita. Oscar Simón. Sí, qué bonito, ¿no? Ahora, ¿quién viene? Fabiola. Ahora vamos a continuar con la secuencia de razones de peso a cargo de Gerson Rivas. Él nos va a hablar sobre los patrones de alimentación según el clima. Vamos a verlo. Hola Gladys, hola Fabiola. Espero que hayan tenido una excelente semana. Igual para todas las personas que están conectadas en este momento en la transmisión del programa, les mando un fuerte abrazo desde aquí y espero que hayan tenido también una buena semana. Hoy día en Razones de Peso vamos a conversar sobre un tema que es recurrente y creo que les pasa a muchas personas con respecto a la falta de conocimiento o dudas que se pueden ir generando sobre su alimentación y tener una correcta alimentación. Creo que esto a la larga va generando diferentes problemas crónicos de salud que lo único que hacen es afectar a cada una de las personas que lo padecen, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con este tema que, bueno, se titula Patrones de alimentación de acuerdo a la estación climática o de acuerdo al clima. Y es que también es súper importante poder guiarnos de la estación climática para saber cómo nos vamos a alimentar. Y hay que tener en cuenta que la estación climática pues ya no se toman en cuenta 4 estaciones, sino ya se están percibiendo básicamente 2, que vendría a ser el verano y el invierno. Y hay que tener en cuenta también pues que en estaciones de invierno nosotros pues estamos más abrigados, salimos menos, tenemos menos exposición al sol, tomamos bebidas calientes, estamos más cubiertos, a diferencia de una estación calurosa en la cual pues utilizamos menos ropa,
estamos más expuestos al sol, salimos más, tomamos más agua, y creo que esa es una de las razones por las cuales para las personas es más fácil adelgazar en estaciones o en temporadas soleadas. Bien, entonces para tener una referencia de qué alimentos podemos ir evitando, ¿no? En una temporada de frío o en un clima frío, ya que tenemos una menor exposición al sol, ya que ingerimos menos agua, ya que estamos más cubiertos y salimos menos, sí va a ser necesaria la restricción de ciertos tipos de carbohidratos o azúcares. Ya, en este caso podemos ir prescindiendo o reducir el consumo, ¿no? Como dice ahí, reducir o quitar el consumo de las frutas, los cereales y sobre todo los productos procesados. Y de igual manera para las estaciones de calor. También en las estaciones de calor es necesario reducir o evitar el consumo de productos procesados, así como también evitar o reducir el consumo de ciertos tipos de proteínas, como en este caso la del pollo, la de la carne de res, la del cerdo, algunos lácteos, que pueden comenzar a generar diferentes tipos de alergias o reacciones alérgicas en el cuerpo, un poco de mucosidad, ¿ya? Entonces, para tener más clara esta idea y poder entender cuáles son los alimentos que sí podríamos consumir a modo de un patrón de alimentación, para los climas soleados podemos, y va a ser necesario que incrementemos nuestro consumo de agua. Podemos tomar hasta 3,5 litros o 3 litros de agua diarios, ya que en una estación soleada debemos aprovechar la presencia del sol para poder activar nuestra vitamina D y otros tipos de mecanismos que se desarrollan en nuestro cuerpo. Podemos consumir y permitirnos también el consumo de frutas, una amplia variedad de frutas, ya que al estar más expuestos al sol, pues estas frutas van a ser aprovechadas por nuestro cuerpo. Podemos consumir más pescados y sobre todo aquellos que tengan esta partecita negra que está cargada de omega 3. Podemos consumir tubérculos como la papa, camote, yuca. Podemos consumir menestras, ya sea en forma de ensaladas. Y siempre y para ambas estaciones climáticas el consumo de verduras. Para la noche lo recomendable es verduras cocidas y para el transcurso del día puedes ampliarlo a verduras frescas. Y en climas fríos lo más recomendable también es el consumo de agua, priorizar el consumo de las grasas, ya sea la palta, aceitunas, frutos secos. Puedes permitirte un poco más de consumo de proteínas y de igual forma, como les había mencionado, vegetales frescos y para la noche verduras cocidas. De esta manera van a tener una correcta alimentación bastante equilibrada y balanceada que les va a permitir elevar sus niveles de energía. Y bueno, si tienen más consultas o dudas, ya saben que nos pueden dejar sus comentarios y pueden también revisar mi página @nutgersonrivas y @pesoideal. Conmigo será hasta el próximo sábado. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un buen fin de semana. Cuídate mucho, Gladys y Fabiola. Hasta luego. Muchas gracias, súper innovándose con algunas sugerencias. Mira, qué bonito fondo de Gerson. Ya sabemos, entonces en este tiempo donde se siente frío en la capital, ya hemos visto la lista de alimentos que debemos consumir. Bueno, me recuerdan también que debo hacer mención a Hidrandina y su chatbot. Por si acaso, háganlo a través de su WhatsApp. Tienen 15 alternativas para preguntar y obviamente le responde respecto a sus dudas e inquietudes. 164 años de creación política de nuestra queridísima Huaraz. ¿Qué puedes decirnos, Fabiola? Bueno, al respecto cabe mucho también reflexionar, ¿no?, sobre aquellos puntos en los que se está avanzando y sobre aquellos puntos en los cuales todavía falta la organización ciudadana para seguir avanzando como ciudad, para seguir mejorando en diferentes aspectos como el tema de los valores, ¿no?, y también el tema del acceso a los derechos por igualdad. Y Huaraz, ojalá alguna vez se destierre la corrupción, especialmente en sus autoridades, gobernadores regionales que nos dan vergüenza, nunca nos han hecho sentirnos orgullosos. Las autoridades locales, pues provinciales, distritales, tampoco lo sentimos. Ojalá
vengan tiempos mejores para Huaraz y podamos decir Huaraz tierra bendita, Huaraz tierra adorada. La recordamos muchísimo desde la distancia, entonces, y seremos siempre voceros de los que no tienen voz para hacer también llegar sus reclamos. Y nos vamos hasta la próxima semana. Mañana 25 es el día central. Hay muchas actividades con mucho cuidado. Recuerden que todavía estamos en pandemia. Nos vamos, Fabiola, hasta la próxima semana. Dialogando, programa de conversación de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando, con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño.